Bien, llegamos a la sexta característica que estamos considerando de nuestro Señor Jesucristo como maestro y como consejero. Y la sexta característica es que el Señor Jesús enseñaba con claridad, con lenguaje sencillo, con lenguaje comprensible. El Señor enseñaba verdades desconocidas, verdades abstractas, muchas de ellas, pero a través de cosas conocidas, cosas familiares y cosas concretas. A veces pensamos que todo este tema de enseñar con ejemplos, a través del diálogo, a través de las preguntas y demás, es un tema privativo o producto de las pedagogías modernas. Pero vemos que el Señor Jesús emplea todos estos recursos, todos estos métodos a su disposición para transmitir las verdades. No vamos a leer en este momento todos los textos bíblicos, pero sí los menciono, instándoles una vez más a leerlos y a meditarlos de una forma más detenida. En Juan 1:38 vemos que el Señor emplea preguntas. En Juan capítulo 4 vemos que el Señor emplea diálogos. En Mateo 5 al 7 vemos que en todos esos capítulos el Señor emplea la conferencia. Él da un discurso bastante extenso, mediante el cual Él imparte las verdades eternas. En Lucas capítulo 10, de los versículos 25 al 37, vemos que el Señor está empleando historias y parábolas. En otros textos, el Señor emplea ilustraciones, por ejemplo, compara al Espíritu Santo con el viento. Él realiza demostraciones cuando realiza el lavamiento de los pies de los discípulos. Él nota que ellos no habían entendido esa verdad de lo que implicaba la humildad, el servir al otro, y se estaban preguntando y estaban debatiendo quién sería el primero en el reino de los cielos. Y el Señor, yo entiendo que habrá pensado, estos no entendieron nada, mirá que yo les dije varias veces, les di muchas pistas, no entendieron nada. Entonces Él toma una toalla, se la ciñe, con una palangana se arrodilla y empieza a lavarle los pies. Está realizando una demostración actuada, una demostración práctica, visible, concreta, de cuál tiene que ser la actitud del discípulo. Estar dispuesto a ser un siervo, estar dispuesto a servir al otro, con humildad. No estar pensando y especulando qué lugar de privilegio le va a tocar, sino justamente tomando el modelo y el ejemplo del Señor, y luego el Señor se los dice claramente. El mayor entre ustedes será el que sirva. Lo que está queriendo decir el Señor es que el lugar de privilegio en el reino de Dios va a ser justamente de aquellos que se dediquen a servir al otro. El mismo Señor Jesucristo es el siervo por excelencia. El Señor también emplea ayudas visuales cuando les dice, miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos. Claramente les está empleando ayudas visuales. Ahora, todo esto a nosotros nos debería hacer reflexionar, por lo menos a mí me hace reflexionar, acerca de cuánto conozco, cuánto domino, cuánto empleo los recursos y los métodos variados puestos a mi disposición. Entonces, esto es peligroso porque esta reflexión, que está muy bien, o sea, reflexionar acerca de cuánto conozco, cuánto domino, cuánto empleo métodos y estrategias didácticas variadas, esto está muy bien, pero está el peligro siempre de caer en lo que algún autor ha llamado el didactismo. El didactismo. Poner excesivo hincapié y poner excesivo cuidado en los temas metodológicos, que a veces es un gran defecto, no a veces, afirmo que es un gran defecto de la formación docente, muchas veces, con un excesivo hincapié en los temas metodológicos, los temas prácticos, los temas didácticos, perdiendo de vista el contenido, los contenidos. Entonces a veces uno ve que los docentes salen de los profesorados con todo un bagaje tremendo de técnicas, de métodos, de cuestiones pedagógicas y siendo expertos en planificación, pero uno nota que poco y nada hay
en su haber de conocimientos del fondo, ¿no? de los temas que justamente van a tener que enseñar. Falta entonces formación teórica en este sentido. Ahora, yo quiero ir más allá en esta reflexión. Yo me pregunto y nos pregunto cuál es nuestra principal preocupación. Mi principal preocupación es la verdad que enseño y el bien del estudiante. Las dos cosas. La verdad que enseño, la verdad que estoy enseñando. Porque yo tengo que amar la verdad y estar dispuesto a enseñar la verdad, aunque me cueste. ¿Amo realmente la verdad que enseño y a los estudiantes? ¿O mi principal preocupación es demostrar cuánto sé? Hacer una demostración, hacer gala para que me admiren, o tal vez otro tipo de motivaciones, más que tienen que ver tal vez más con la demagogia y cosas por el estilo, o tal vez ninguna de estas cosas, sino que tal vez por comodidad, por negligencia, por imprudencia, impericia, no estamos enseñando realmente para generar aprendizajes. Y la preocupación tiene que ser esta. No tanto hacer gala de infinidad de técnicas pedagógicas por el amor solamente el amor al arte, sino las técnicas y los métodos tienen que estar ordenados, direccionados y subordinados a la verdad que enseñamos y al bien del estudiante. Enseñar para generar aprendizaje. Entonces está el extremo del didactismo, el excesivo cuidado en la metodología, es como en la cáscara, en el exterior, descuidando el núcleo del conocimiento que uno debe transmitir y que uno debe dominar previamente para transmitirlo. O el otro extremo sería la negligencia, la imprudencia de una persona que no prepara sus clases, que no planifica, que hace siempre lo mismo y que no está enseñando para generar aprendizajes. Bueno, tengamos presentes entonces estas reflexiones en cuanto a que el Señor enseñaba con claridad, con lenguaje sencillo, comprensible y utilizando todos los métodos que tenía a su alcance. En séptimo lugar, vemos que las enseñanzas del Señor tienen aplicación práctica. El Señor en Lucas 10, este texto lo vamos a leer, Lucas capítulo 10, versículo 36. Versículo 36, les dije, y 37 dice, el Señor les cuenta la parábola del buen samaritano, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Acá no se trata de un aprendizaje teórico de qué significa la palabra prójimo, sino de ir y actuar como prójimo. Actuar como prójimo. No te preocupes tanto, le dice el Señor, de quién es tu prójimo. Preocupate por vos actuar como un prójimo, por ser vos el prójimo. No tanto de quién es, para saber a quién amar y a quién no amar. No. Vos tenés que ser prójimo. El Señor le mostraba a sus discípulos cómo aplicar lo que estaba enseñando. Y lo mismo debe hacerse en la consejería. Lograr que la persona en algún momento logre esa independencia del consejero y logre valerse por sí misma y proyectar su propia vida. Más que buscar un equilibrio saludable entre la teoría y la práctica, como a veces se dice, de lo que se trata acá es de estar realmente interesado en la vida de los alumnos, discípulos, estudiantes, aconsejados, consultantes y todos los términos que ustedes quieran agregar. No tanto entonces de buscar este equilibrio entre teoría y práctica como una cuestión casi del equilibrista o una cuestión meramente teórica, sino de estar realmente interesado en la vida de la otra persona. De tal modo de procurar relacionar con la vida y transmitir el mensaje cristiano aún con los temas que parecerían más alejados de la experiencia. Ante cada tema que enseñamos, la pregunta debería ser,
¿Cómo aplico esto a la vida del alumno? ¿Cómo puede esto bendecir, enriquecer la vida del alumno? ¿Cómo esto que enseño puede hacerles crecer como personas? ¿Cómo puedo generar en la vida de mis estudiantes, a través de esto que estoy enseñando, generar virtud, desarrollo de las virtudes? Tema abandonado prácticamente en la educación de hoy, donde se busca que la persona, que el estudiante adquiera herramientas, elementos prácticos para poder insertarse en el mercado laboral, puro utilitarismo, puro pragmatismo, que tiene poco y nada que ver con los principios bíblicos y con la cosmovisión cristiana. Acá se trata de generar virtud, formar el carácter del estudiante, del alumno, del discípulo, del aconsejado, formar el carácter y las virtudes. Justamente esos hábitos operativos buenos conforman, todas juntas y mancomunadas, un carácter virtuoso, que es lo que hay que generar. ¿Cómo aplicar esto para ser mejor persona y mejor cristiano? La octava característica la tenemos en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo mismo tenemos en Lucas capítulo 4, 31 y 32. El Señor enseña con autoridad. Primero porque conocía lo que enseñaba. Demostró tener dominio de los temas. El espectáculo más penoso es el docente que vos te das cuenta que no conoce lo que está enseñando, que hace agua por todos lados, que tiene todo prendido con alfileres. Es un espectáculo penoso. El Señor conocía, tenía dominio. Esto implica leer, preparar la clase, pero fundamentalmente estar seguro de la verdad que estamos enseñando, tener la convicción de que lo que estamos enseñando es la verdad. Y esto entonces te va a permitir transmitir el conocimiento con entusiasmo. De modo que aún dice, los enemigos se admiraban de sus palabras, como dice en Juan capítulo 7. Para ello es necesario una formación adecuada, una profunda convicción en lo que estamos enseñando, pero también el coraje para afrontar las consecuencias. Coraje para afrontar las consecuencias de decir la verdad. Hoy por hoy es muy importante esto. Pero su autoridad residía, en último término, en que Jesús vivía lo que predicaba. Enseñaba con el ejemplo. Vivía lo que predicaba. En noveno lugar, vemos que el Señor enseña con responsabilidad. El Señor asume las consecuencias de sus palabras. Pero esta novena característica, junto con las otras 4 que faltan, la vamos a desarrollar y considerar entonces en un próximo video. Muchas gracias.